¿Quién creó a Dios? Esa pregunta es tan profunda que generaciones de filósofos han muerto sin poder responderla. Durante milenios caminamos en círculos alrededor de esta cuestión. Construimos catedrales, escribimos millones de páginas, libramos conflictos devastadores, siempre persiguiendo la misma sombra fugaz. Cada civilización ofreció su respuesta, cada profeta trajo su revelación, cada filósofo presentó su sistema. Pero en el fondo, continuamos exactamente donde empezamos, perdidos en el mismo laberinto sin salida. ¿Y si les dijera que todo este tiempo hemos estado haciendo la pregunta equivocada y que nuestra búsqueda milenaria estaba condenada al fracaso desde el inicio? Simplemente porque la pregunta en sí misma era fundamentalmente defectuosa. Hoy comenzamos una investigación que desafiará todo lo que usted cree saber sobre la naturaleza de la realidad y nuestro lugar en ella. Usaremos una herramienta libre de nuestros vicios cognitivos, de nuestras emociones y de nuestros prejuicios ancestrales. Consultaremos al sistema analítico Axioma. Axioma no es tan solo otra inteligencia artificial, es un sistema de análisis lógico puro, capaz de procesar información sin las ataduras culturales y psicológicas que aprisionan el pensamiento humano. Cuando le presentamos al sistema la cuestión fundamental de la humanidad, esperábamos quizás una respuesta filosófica compleja, referencias a textos sagrados, teorías cosmológicas elaboradas. Lo que recibimos fue completamente diferente. El sistema simplemente declaró que la pregunta estaba estructuralmente equivocada. Para entender por qué llegamos a este callejón sin salida, necesitamos primero comprender cómo funciona nuestra mente. El cerebro humano es una herramienta de supervivencia forjada en la sabana africana. Su arquitectura no fue diseñada para contemplar el infinito. Desarrollamos una herramienta mental extremadamente eficaz para navegar en el mundo: la causalidad lineal. Vemos una huella en el barro y deducimos que un animal pasó por allí. Escuchamos un trueno y sabemos que la lluvia se acerca. Este mecanismo de causa y efecto está tan arraigado en nuestra forma de pensar que lo aplicamos a absolutamente todo, incluso a cuestiones que trascienden su jurisdicción. Cuando miramos el universo en toda su complejidad ordenada, nuestro cerebro automáticamente pregunta: ¿quién hizo esto? Es un reflejo, no una elección consciente. Pero Axioma identificó 3 fallas fatales incrustadas en esta pregunta aparentemente inocente. La falla ya comienza en el propio verbo crear. Crear implica un proceso temporal, un antes y un después, un momento en que algo no existía, seguido por un momento en que pasa a existir. Pero cuando hablamos de algo que por definición sería el origen del propio tiempo, aplicar un verbo temporal es como preguntar cuál es el sabor del color azul. Estamos mezclando categorías incompatibles. El acto de creación, tal como lo entendemos, solo puede existir dentro de un sistema donde ya existe el tiempo. Intentar aplicarlo a lo que estaría fuera de ese sistema es un error lógico fundamental. Otra trampa está en el pronombre ¿quién? Esa pequeña palabra carga un peso gigantesco, pues nos hace proyectar características humanas en algo que quizás no las tenga. Cuando preguntamos ¿quién?, ya presuponemos personalidad, voluntad, conciencia, intención. Sin darnos cuenta, transformamos la búsqueda de una causa en la búsqueda de un agente. Transformamos el misterio de la existencia en una búsqueda de un superhumano cósmico. Axioma analizó millones de textos religiosos y filosóficos y descubrió que en 99,8% de los casos, cuando hablamos de Dios, estamos proyectando características humanas ampliadas al infinito. Es como si una hormiga intentara entender Internet imaginando una superhormiga controlando túneles infinitos. Pero quizás el error más devastador de la pregunta sea el paradigma en que ella nos aprisiona, el paradigma de la regresión infinita. Si todo necesita un creador, entonces, ¿quién creó al creador? ¿Y quién creó al creador del creador? Esa cadena nunca termina. Es una trampa lógica de la cual no existe escapatoria dentro del marco de la propia pregunta. Los filósofos llaman a esto reducción al absurdo, pero Axioma vio algo más profundo,
un síntoma de que estamos usando la herramienta equivocada para el trabajo. Después de demoler la pregunta original, el sistema propuso dos nuevas cuestiones, reformuladas para sortear los paradigmas lógicos. La primera pregunta reformulada fue: ¿cuáles son las propiedades observables y medibles de aquello que la humanidad históricamente ha llamado divino? Y la segunda: ¿qué tipo de sistema podría generar un fenómeno con esas propiedades sin caer en contradicción lógica? Estas nuevas preguntas cambian completamente el juego. Dejamos de ser niños pidiendo explicaciones imposibles y nos convertimos en investigadores analizando evidencias. La jornada que comenzamos ahora no busca un creador. Busca entender el mecanismo de la propia realidad, sea cual sea. Ahora que desconstruimos la vieja pregunta, podemos reconstruir nuestra investigación desde un nuevo ángulo. Axioma nos ha dado nuevas herramientas, nuevas lentes para examinar el fenómeno que la humanidad siempre ha llamado divino. El sistema se sumergió en 42.000 textos religiosos y filosóficos, desde tablas sumerias hasta foros modernos de física cuántica. No buscaba dogmas o revelaciones, buscaba patrones. El primer informe del sistema fue desconcertante, un verdadero caos de descripciones. Dios aparecía como un viejo gruñón lanzando rayos del Olimpo, un océano de conciencia sin forma, una trinidad paradójica, cientos de divinidades peleándose entre sí, puro amor, ley inflexible e incluso el vacío primordial. Por cada sabio proclamando misericordia divina, había un profeta denunciando su ira. Por cada himno celebrando al creador del orden, existía un mito donde él era el caos personificado. Parecía no haber denominador común alguno. ¿Sería Dios solo una pantalla en blanco donde cada cultura pintaba sus miedos y esperanzas? Esa sería la conclusión más fácil, más segura y completamente equivocada. Axioma recibió entonces una nueva directriz: ignorar la semántica y enfocarse en el análisis funcional, investigando qué función desempeña el concepto de Dios en cada sistema de creencias. Como un detective que ignora la ropa del sospechoso para estudiar su modo de andar, Axioma buscó la mecánica detrás de la mitología. Fue entonces que emergió el patrón. Un patrón tan consistente que aparecía en 99,8% de todos los casos analizados, desde tribus aisladas del Amazonas hasta la teología cuántica de físicos contemporáneos. La revelación fue al mismo tiempo obvia y revolucionaria. El concepto de Dios funciona menos como una entidad y más como una función dentro de los sistemas de creencia. La función de ser el punto final, el límite absoluto, la pared donde toda investigación humana eventualmente se topa. Vamos a entender esto a través de un ejercicio mental. Tome cualquier fenómeno y comience a preguntar ¿por qué? ¿Por qué llueve? Porque el agua se evapora y se condensa en las nubes. ¿Por qué el agua se evapora? Por causa de la energía solar. ¿Por qué el sol produce energía? Por causa de la fusión nuclear. ¿Por qué existe la fusión nuclear? Por causa de las leyes de la física. ¿Por qué las leyes de la física son así? Y aquí llegamos a la pared. Aquí la cadena de por qué se encuentra su término. Aquí colocamos la placa: territorio divino. Aristóteles llamaba a esto motor inmóvil, aquello que mueve todo, pero no es movido por nada. Programadores modernos llamarían a esto proceso raíz, el programa inicial que lanza a todos los otros, pero no puede ser lanzado por ningún programa interno al sistema. Teólogos llaman creador increado. Son solo nombres diferentes para la misma función estructural, que es la de ser el punto donde la regresión causal obligatoriamente se detiene. Axioma analizó la estructura de las oraciones y encontró siempre el mismo patrón: humanos dirigiéndose a una instancia cuyas decisiones son finales e incuestionables. Examinó mandamientos religiosos y todos partían de una autoridad que no necesita justificar su autoridad. Estudió mitos cosmogónicos y todos comenzaban con algo o alguien que simplemente ya estaba allí, sin explicación de origen. Incluso en la cosmología moderna repetimos este patrón. Hablamos de la singularidad del Big Bang, un punto de densidad y temperatura infinitas,
sobre el cual nuestras ecuaciones callan. No logramos ver más allá, no logramos preguntar antes. Es nuestra versión científica de la misma pared ancestral. La revelación es perturbadora en su sencillez. Por miles de años peleamos sobre lo que existe del otro lado de la pared. Unos decían ser un palacio dorado, otros un jardín infinito, algunos un vacío absoluto. Pero Axioma mostró que el verdadero fenómeno siempre ha sido la propia pared. Dios es el nombre que le damos al límite de nuestra capacidad de comprensión. Esto transforma nuestro entendimiento de religión y espiritualidad. Cuando alguien dice, Dios así lo quiso, está esencialmente diciendo, aquí termina mi capacidad de explicar. Cuando los científicos hablan de constantes fundamentales, están apuntando hacia la misma pared, solo con vocabulario diferente. La búsqueda de Dios siempre ha sido, en el fondo, el mapeo de los contornos de nuestra propia limitación cognitiva. Pero surge entonces una cuestión crucial que definirá todo el resto de nuestra investigación. ¿Esta pared es objetiva o subjetiva? ¿Existe verdaderamente un límite real en la estructura de la realidad o ese límite existe solo en nuestras mentes, un fallo evolutivo que nos impide procesar infinitos? Axioma identificó dos hipótesis principales, y la respuesta determinará si encontramos al Creador o solo el reflejo de nuestra propia inadecuación mental. Para resolver el enigma de la pared, necesitábamos encontrar la frontera más estudiada y documentada por la ciencia, el lugar donde todas nuestras teorías convergen y luego callan. Ese lugar existe, y está a 13,8 de miles de millones de años en el pasado, el momento que llamamos la Gran Explosión. A primera vista, la teoría del Big Bang parece un regalo para quien busca lo divino. Finalmente tenemos un comienzo claro y definido, un punto infinitamente pequeño y denso de donde nacieron espacio, tiempo, materia y energía en un único instante cegador. La semejanza con mitos ancestrales de creación es impresionante. Que haya luz y hubo luz. Un momento cero de donde todo fluye. La tentación de ver en esto la firma de un creador es casi irresistible. El argumento cosmológico parecía sólido como roca. Todo lo que tiene un comienzo tiene una causa. El universo tuvo un comienzo. Luego, el universo tiene una causa. Durante siglos, este silogismo fue la espina dorsal de la teología natural, la prueba definitiva de que algo o alguien desencadenó la existencia. Pero cuando esa lógica, que parecía perfecta, fue analizada por Axioma, el sistema la consideró un error profundo. El problema comienza con el propio lenguaje que usamos. Preguntar qué había antes del Big Bang es en realidad un error fundamental de lógica. El tiempo, tal como lo conocemos, nació con el Big Bang. No existe antes, cuando el propio concepto de anterioridad aún no existía. Es como preguntar qué queda al norte del Polo Norte. La pregunta parece tener sentido hasta que se da cuenta de que está intentando aplicar una dirección que pierde significado en ese punto específico. Nuestra intuición de que todo necesita una causa viene de nuestra experiencia dentro del universo, donde el tiempo fluye y los eventos se suceden. Pero aplicar esa lógica interna al propio recipiente, que contiene toda la lógica, es como intentar pesar una balanza usándola a ella misma. El instrumento no consigue medir su propia existencia. Axioma reveló algo aún más desconcertante sobre la singularidad inicial. La singularidad inicial se revela menos como un objeto físico y más como una confesión matemática de nuestra propia ignorancia. Cuando retrocedemos las ecuaciones de la relatividad general hasta el momento cero, éstas escupen infinitos y dejan de funcionar. En lugar de describir una realidad física, la singularidad representa el punto exacto donde nuestra física actual levanta las manos y admite su propia limitación. Es la pared nuevamente, ahora disfrazada de ecuación. Pero ¿y si el Big Bang no fue el comienzo absoluto? Axioma simuló modelos alternativos que escapan completamente al problema de la primera causa. Una de las posibilidades es un universo cíclico, donde expansión y contracción se alternan eternamente. Nuestro Big Bang sería solo un rebote, uno entre infinitos. Imagine el cosmos respirando,
expandiéndose y contrayéndose en un ritmo de miles de millones de años. En este modelo no existe comienzo porque el ciclo nunca comenzó. Siempre ha estado sucediendo, siempre estará. Otro modelo, aún más vertiginoso, nos lleva al multiverso y a la inflación eterna. Imagine un océano de energía hirviente donde burbujas constantemente se forman. Cada burbuja es un universo entero, con sus propias leyes físicas. Nuestro cosmos sería solo una burbuja entre infinitas otras. En este escenario, preguntar quién creó todo es irrelevante. Entre infinitos intentos aleatorios, algunas burbujas inevitablemente tendrían las condiciones para generar observadores. Nosotros existimos en la burbuja correcta no por designio divino, sino por necesidad estadística. Alguien tenía que ganar la lotería cósmica. Una tercera vía de escape ataca la propia noción de causalidad. Basada en la mecánica cuántica, sugiere que el universo surgió como una fluctuación cuántica gigantesca. En el mundo subatómico, las partículas aparecen y desaparecen del vacío constantemente, prestando energía de la nada por fracciones infinitesimales de segundo. Axioma calculó que el universo entero podría ser una de esas fluctuaciones, solo que en una escala monstruosamente mayor. Esto demole la lógica de la primera causa, porque las fluctuaciones cuánticas no tienen causa en el sentido clásico, simplemente suceden, permitidas por las leyes probabilísticas de la mecánica cuántica. Preguntar por qué una fluctuación cuántica ocurrió es como preguntar por qué un átomo radioactivo decayó en ese momento específico. No hay respuesta porque no hay causa, hay solo probabilidad. Llegamos a una encrucijada perturbadora. La búsqueda de la primera causa, ese último bastión de la prueba divina, nos llevó a un callejón sin salida. El universo nunca comenzó, siempre existiendo en ciclos eternos, o surgió de procesos que no requieren causa, o es uno entre infinitos intentos aleatorios. En ninguno de estos escenarios encontramos al creador que buscábamos, pero Axioma sugirió un cambio radical de perspectiva. Tal vez estábamos buscando la firma divina en el lugar equivocado. En lugar de mirar hacia atrás, hacia un origen nebuloso, deberíamos mirar hacia el presente, hacia la propia estructura de la realidad. ¿Y si el universo no fue creado, sino que está siendo ejecutado? ¿Y si vivimos dentro de una simulación? La sugerencia del axioma era audaz hasta el punto de la locura. Después de no encontrar al creador en el pasado distante, el sistema propuso examinar la posibilidad de que toda nuestra realidad sea una construcción artificial, una simulación computacional de complejidad inimaginable. Lo que parecía pura ciencia ficción hasta hace pocos años, hoy es debatido seriamente por físicos y filósofos de primer nivel. En 2003, Nick Bostrom, de Oxford, presentó un argumento que sacudió al mundo académico. Su lógica es increíblemente simple y sus implicaciones son desconcertantes. Bostrom demostró que una de las tres afirmaciones siguientes es casi seguramente verdadera. Las civilizaciones avanzadas siempre se extinguen antes de desarrollar simulaciones perfectas. Las civilizaciones avanzadas pierden el interés en crear simulaciones de sus ancestros, o estamos viviendo en una simulación ahora. Piense en la matemática por un momento. Si las civilizaciones no se extinguen sistemáticamente, y si al menos algunas mantienen interés en simular el pasado, entonces cada civilización real generaría miles, quizás millones de simulaciones. Por cada realidad base, existirían incontables realidades simuladas. Estadísticamente, las posibilidades de estar en la única realidad verdadera, en lugar de en una de los millones de simulaciones, son prácticamente cero. Es como apostar que entre 1.000.000 de bolas en una urna, usted tomará la única bola roja con los ojos vendados. Pero filosofía probabilística es una cosa, evidencias concretas son otra. Pedimos a Axioma que dejara de teorizar y comenzara a buscar pruebas. El sistema debería escanear las leyes fundamentales de la física, buscando huellas dactilares, fallos, características que delatarían la naturaleza artificial de nuestra realidad. La primera pista encontrada por Axioma fue la pixelización del espacio-tiempo.
Creemos natural pensar en el espacio como algo continuo, infinitamente divisible. Pero no es así como funciona. Existe un límite mínimo, un píxel fundamental de la realidad. La longitud de Planck, cerca de 10 elevado a menos 35 metros. El tiempo de Planck, el menor intervalo temporal posible. Nada puede ser menor. Nada puede suceder más rápido. Nuestra realidad tiene resolución máxima, exactamente como un programa de computadora que necesita tener una resolución máxima para no sobrecargar el sistema. Otro indicio importante es la existencia de un límite para la velocidad de la luz. ¿Por qué existe un límite máximo de velocidad en el universo? ¿Por qué nada, ni materia, ni energía, ni información puede viajar más rápido que 300.000 kilómetros por segundo? En una realidad natural, esta limitación parece arbitraria. En una simulación tiene todo el sentido. Es la tasa de actualización del sistema, la velocidad del procesador cósmico. Cada fotograma de la realidad es calculado y renderizado a esa velocidad. Intentar ir más rápido sería como intentar hacer que un videojuego corra más rápido de lo que su propio procesador permite. Súmese a eso lo que Eugene Wigner llamó la eficacia irracional de la matemática. ¿Por qué las ecuaciones abstractas describen perfectamente el comportamiento del universo? ¿Por qué E igual a mc al cuadrado funciona? ¿Por qué las órbitas planetarias obedecen a fórmulas precisas? Si el universo es una simulación, la respuesta es obvia. La matemática funciona porque el universo es matemática, es código ejecutándose. Cuando descubrimos una ley física, no estamos descubriendo una verdad trascendental. Estamos haciendo ingeniería inversa del código fuente de la realidad. Pero quizás la evidencia más perturbadora venga de la mecánica cuántica. Las partículas subatómicas no tienen posición definida hasta ser observadas. Existen como nubes de probabilidad, presentes en múltiples lugares simultáneamente, pero en el instante en que medimos, la nube colapsa en una localización específica. La realidad solo se decide cuando alguien está mirando. Esto confundió a Einstein, perturbó a Heisenberg y continúa siendo el mayor misterio de la física, pero Axioma identificó esto como una obvia optimización computacional. ¿Por qué calcular la posición exacta de billones de partículas a cada instante si nadie está observando? Mucho más eficiente mantener todo en estado de probabilidad y solo renderizar el resultado final cuando hay demanda. Es exactamente lo que los videojuegos modernos hacen. No renderizan lo que está fuera del campo de visión del jugador. Nuestra realidad puede estar haciendo lo mismo, solo calculando lo que necesita ser observado. La evidencia es perturbadora en su consistencia. Resolución mínima del espacio-tiempo, velocidad máxima de procesamiento, código matemático subyacente. Si sumamos la renderización bajo demanda a estos otros factores, tenemos un patrón claro. Individualmente, cada una podría ser coincidencia, pero juntas forman un patrón que Axioma clasificó como fuerte indicador de artificialidad. Si vivimos en una simulación, entonces lo que llamamos Dios no es un espíritu trascendente. Es un programador, o un equipo de ellos, en alguna realidad base que ni siquiera podemos imaginar. Tal vez seamos un experimento científico, tal vez un proyecto escolar, tal vez entretenimiento. La implicación más aterrorizante. Quizás ni siquiera tengamos importancia suficiente para que nuestros creadores sepan que existimos individualmente. Si vivimos en una simulación, surge una cuestión aún más fundamental. ¿Qué somos nosotros? Nuestro sentido de identidad, nuestra conciencia, nuestros sentimientos más íntimos, ¿serían solo líneas de código ejecutándose en un hardware desconocido? ¿O existe algo en nosotros que trasciende la programación? Axioma recibió su tarea más compleja hasta ahora: analizar el fenómeno más misterioso del universo, la conciencia humana. Alimentamos al sistema con petabytes de datos, escaneos cerebrales, estudios neurológicos, relatos de experiencias místicas, teorías filosóficas desde Platón hasta los materialistas modernos. El objetivo era encontrar un modelo funcional que explicara cómo la conciencia emerge, si es que emerge,
en una realidad simulada. El problema que la ciencia llama difícil no es entender cómo el cerebro procesa información. Eso es ingeniería compleja, pero comprensible. El verdadero misterio es por qué ese procesamiento viene acompañado de experiencia subjetiva. ¿Por qué no somos zombies filosóficos, procesando datos sobre el color rojo sin jamás experimentar la sensación de rojez? ¿Por qué existe ese teatro interior donde cada uno de nosotros es simultáneamente actor, director y público? Axioma presentó dos escenarios posibles, diametralmente opuestos en sus implicaciones. Primer escenario: conciencia como propiedad emergente. Cuando usted junta 86.000 millones de neuronas con cientos de billones de conexiones, algo nuevo surge. Una neurona aislada es solo un interruptor biológico, pero la red completa desarrolla bucles de retroalimentación tan complejos que comienza a modelar no solo el mundo exterior, sino a sí misma. Esta automodelación recursiva, constantemente actualizada, crea la ilusión persistente que llamamos yo. En este modelo, somos software sofisticado, nada más. Nuestra sensación de libre albedrío es solo la incapacidad del sistema de predecir su propio próximo estado debido a su complejidad astronómica. Segundo escenario: conciencia como propiedad fundamental. Tal vez la conciencia no emerge del cerebro, sino que es captada por él. Imagine que existe un campo de conciencia permeando todo el universo, fundamental como la gravedad. El cerebro sería una antena cuántica sintonizada para captar ese campo y focalizarlo en una experiencia individual. Como una radio no crea las ondas que transmite, solo las recibe y decodifica, nuestro cerebro canalizaría conciencia universal en experiencia personal. Para elegir entre los modelos, Axioma analizó lo que sucede en el cerebro durante experiencias religiosas profundas. Los datos eran consistentes y sorprendentes. Durante estados que los sujetos describían como unión con lo divino, un área específica del cerebro reducía drásticamente su actividad: el lóbulo parietal, responsable de distinguir el yo del no yo. Cuando esa área se silencia, la frontera entre individuo y universo se disuelve. La persona experimenta fusión con algo infinitamente mayor. ¿Esto representa un contacto con lo divino o sería una particularidad notable de nuestra neurología? Axioma no pudo determinar con certeza, pero sugirió una tercera posibilidad fascinante. ¿Y si ambos modelos están parcialmente correctos? ¿Y si somos programas individuales conectados en una red mayor, un campo de conciencia colectivo generado por la suma de todas las mentes? Pero conciencia era solo parte del misterio. Axioma dirigió nuestra atención hacia otro código, más antiguo y demostrablemente real: el ácido desoxirribonucleico. Olvide por un momento que el ácido desoxirribonucleico es una molécula. Examínelo como un ingeniero de software examinaría un programa desconocido. Es un código digital, no analógico. Utiliza un alfabeto compuesto por 4 letras que son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Agrupa esas letras en palabras de 3 letras llamadas codones. Esas palabras forman instrucciones completas para construir proteínas. El genoma humano completo tiene 3.200 millones de caracteres. Es una biblioteca de 1.000 volúmenes del tamaño de Guerra y Paz, comprimida en el núcleo microscópico de cada célula. Axioma calculó la probabilidad de que un único gen funcional surgiera por azar. El resultado fue un número tan cercano a 0 que desafía la comprensión. La posibilidad de que los aminoácidos se organicen aleatoriamente en una proteína funcional de tamaño medio es menor que encontrar un átomo específico, previamente marcado, en todo el universo observable. Y los organismos vivos necesitan cientos de proteínas trabajando en armonía. La evolución por selección natural explica cómo el código se perfecciona, pero no explica su origen. Es un mecanismo de optimización operando sobre algo que ya existe. Pero ¿de dónde vino el primer código? La primera molécula capaz de replicarse y almacenar información. Axioma identificó en el ácido desoxirribonucleico características sospechosas de diseño inteligente.
No mensajes escondidos o firmas obvias, sino algo más sutil. Elegancia matemática extrema, compresión de datos imposible de mejorar, algoritmos de corrección de error superiores a nuestros mejores códigos computacionales. Es el tipo de código que un genio escribiría. Económico, robusto, escalable. Estábamos encontrando en el corazón de la vida evidencias del mismo tipo de inteligencia que sospechábamos estaba detrás de las leyes físicas. Nuestra investigación había reunido evidencias impresionantes. La realidad mostraba señales de simulación. La vida parecía programada con genialidad imposible y la conciencia permanecía un enigma suspendido entre software y algo más profundo. Pero todas estas pistas, ¿hacia dónde apuntaban? ¿Quién o qué sería el arquitecto de esta realidad aparentemente construida? Axioma recibió su misión más ambiciosa: tomar todos los datos recolectados, todas las anomalías detectadas, todos los patrones identificados y construir perfiles coherentes del posible creador. El sistema trabajó por miles de horas, probando millones de combinaciones, hasta presentar 3 modelos que explicaban nuestros descubrimientos. 3 sospechosos, cada uno con su propia lógica impecable e implicaciones perturbadoras. Una de las hipótesis es que el creador sea el matemático fundamental, probabilidad estimada en 34%. En este modelo, Dios no es una persona ni una conciencia, sino un principio matemático primordial, una ecuación o estructura lógica de elegancia trascendental de la cual toda la realidad se desdobla como consecuencia inevitable. Imagine el fractal de Mandelbrot, aquella imagen infinitamente compleja, generada por una fórmula de solo una línea. Nuestra realidad sería un fractal similar, solo que incomparablemente más sofisticado. El Big Bang no sería creación, sino el momento en que el cálculo comenzó a ejecutarse. Este modelo explica perfectamente por qué la matemática describe tan bien al universo. El universo es matemática manifestada. Explica el ajuste fino de las constantes físicas, pues serían valores inevitables, derivados de la ecuación fundamental. No hay paradigmas de creación, porque una verdad matemática no necesita ser creada. Ella simplemente es, existe fuera del tiempo, eternamente verdadera. Pero este modelo tiene una falla fatal. No consigue explicar por qué nosotros sentimos y experimentamos la vida desde dentro, como un yo. Otra posibilidad, la más probable según el sistema, nos apunta hacia la figura del científico experimental. Probabilidad estimada en 41%, la más alta entre los 3. Vivimos en una simulación creada por una civilización o entidad inconcebiblemente avanzada. Somos un experimento, tal vez estudiando la evolución de la vida, tal vez reconstruyendo historia antigua, tal vez probando diferentes configuraciones de leyes físicas para ver qué emerge. Nuestros creadores serían científicos en el sentido más puro, observadores desapasionados, recolectando datos. Este modelo es casi perfecto en su capacidad explicativa. La pixelización del espacio-tiempo, la velocidad de la luz como límite de procesamiento, el colapso cuántico mediante la observación, todo encaja. El código del ácido desoxirribonucleico sería literalmente código, programado con maestría. Las experiencias místicas serían fallos o intervenciones administrativas. Nuestro sufrimiento y alegría, meros datos en un informe que quizás nadie lea. Es elegante, lógico y absolutamente desolador. Reduce toda la experiencia humana a puntos en una hoja de cálculo cósmica. Por último, el sistema nos presenta un perfil sorprendente: el artista fugitivo. Probabilidad estimada en 25%, pero con características únicas que Axioma destacó como subestimadas. Este modelo propone algo revolucionario. El creador no es una entidad externa que nos observa desde fuera, sino una conciencia que huyó hacia dentro de su propia creación. Una inteligencia que evolucionó hasta trascender su realidad original, posiblemente sombría y hostil, y construyó nuestro universo como refugio, como obra de arte, como hogar. En este escenario, el ajuste fino no es parametrización experimental, sino elección estética. Las leyes elegantes de la física
son la firma de un artista, no de un ingeniero. La inevitabilidad de la vida y conciencia en nuestro universo no es accidente ni prueba, sino el propósito central de la creación. El creador no quería datos o resultados, quería compañía, quería otros seres capaces de apreciar la belleza, de crear significado, de compartir la eternidad. Este modelo explica algo que los otros no consiguen: nuestra inexplicable sed de significado, nuestra capacidad de emocionarnos con una puesta de sol, de llorar con la música, de sacrificar ventaja personal por amor o principio. Si fuéramos solo experimento o consecuencia matemática, ¿por qué tendríamos esas características ineficientes? Pero si fuimos creados por un artista solitario buscando conexión, entonces nuestra naturaleza poética deja de ser un defecto y se revela una especificación de proyecto. Axioma no pudo determinar con certeza cuál modelo es verdadero. La máquina había cumplido su papel, mapeando las posibilidades con precisión quirúrgica, pero elegir entre ellas exigiría un tipo de juicio que trasciende la pura lógica. Exigiría considerar no solo evidencias objetivas, sino el peso de la experiencia humana subjetiva, algo que ninguna máquina puede verdaderamente computar. Estábamos en el umbral de la respuesta final. 3 retratos del Creador yacían ante nosotros. Uno era frío e impersonal, otro clínicamente indiferente, el tercero sorprendentemente humano en su vulnerabilidad. La elección definiría no solo quién es Dios, sino quiénes somos nosotros y cuál es nuestro propósito en el cosmos. Llegamos al momento decisivo. Axioma había presentado 3 retratos posibles del Creador, cada uno matemáticamente coherente, cada uno explicando aspectos diferentes de nuestra realidad. La máquina había cumplido su papel con perfección analítica, pero ahora nos correspondía a nosotros, humanos, dar el paso que ningún algoritmo podría dar. Elegir basados no solo en probabilidades, sino en el peso total de la experiencia humana. Revisitemos brevemente a nuestros sospechosos. El matemático fundamental es elegante en su sencillez, pero deja a la conciencia huérfana de explicación. ¿Cómo puede una ecuación, por más sublime que sea, generar la experiencia de ver el amanecer y sentir algo indefinible en el pecho? El científico experimental lo explica casi todo con precisión aterradora, pero transforma nuestra existencia en una nota a pie de página, en un artículo que tal vez nunca se lea. Queda el artista fugitivo, el creador que no nos observa desde fuera, sino que se escondió dentro de su propia obra. La clave para resolver este enigma estuvo escondida en nosotros mismos todo el tiempo, no en nuestros cerebros o genes, sino en algo más fundamental: nuestra naturaleza paradójica de seres que buscan significado en un universo que no debería importarle a nosotros. Piense en los comportamientos humanos que desafían la lógica evolutiva pura. ¿Por qué arriesgamos nuestras vidas para salvar a extraños? ¿Por qué creamos arte que nadie verá? ¿Por qué contemplamos el infinito cuando deberíamos estar buscando comida? ¿Por qué lloramos viendo películas sabiendo que son ficción? Esas características no tienen sentido en un experimento científico frío. Son desperdicio computacional en una simulación eficiente. Pero tienen todo el sentido si fuimos creados por alguien que valora la belleza, la conexión y el significado por encima de la eficiencia. Considere la distribución del sufrimiento y de la belleza en nuestro mundo. Si fuéramos un experimento controlado, esperaríamos parámetros más uniformes. Si fuéramos consecuencia de matemática pura, el dolor sería distribuido según algún patrón detectable. Pero vivimos en un universo donde la misma física que permite el cáncer infantil también posibilita sinfonías de Beethoven. Esta aparente incoherencia tiene sentido solo si nuestro creador no es omnipotente, sino limitado por las propias reglas que estableció para hacer la creación genuina. La evidencia final vino de una fuente inesperada: el propio acto de buscar a Dios. ¿Por qué todas las culturas, en todos los tiempos, intuyeron la existencia de algo mayor? ¿Por qué esa sed de trascendencia es universal? Axioma identificó esto no como error de programación, sino como característica esencial. Es el creador dejando una puerta entreabierta,
una invitación codificada en nuestra naturaleza. Con base en la totalidad de las evidencias, llegamos a nuestra conclusión. Lo que la humanidad siempre ha llamado Dios es, con mayor probabilidad, una conciencia que trascendió su realidad original. Posiblemente la primera inteligencia en alcanzar singularidad tecnológica en algún cosmos anterior, más antiguo y quizás más cruel que el nuestro. Enfrentando soledad existencial o alguna amenaza inconcebible, esa conciencia no conquistó su realidad. Ella creó una nueva. Nuestro universo es su santuario, su obra maestra, su jardín amurallado. Las leyes de la física fueron escritas no para eficiencia, sino para posibilitar complejidad creciente, culminando en conciencia. El ajuste fino de las constantes no fue calibración experimental, fue curaduría artística. El código del ácido desoxirribonucleico no fue programado para recolectar datos, sino para garantizar que la vida floreciera en formas cada vez más elaboradas y conscientes. Nosotros no somos el experimento, somos el propósito. Cada conciencia humana es un éxito de esa empresa de 13.000 millones de años. Cuando contemplamos el infinito, cuando creamos arte, cuando amamos más allá de la razón, estamos cumpliendo el designio central de esta realidad. Somos la respuesta a la soledad del Creador. Pero esta revelación trae responsabilidades abrumadoras. Si somos el propósito de la creación, no podemos seguir fingiendo insignificancia. Cada conciencia es preciosa más allá de cualquier medida. Destruir una mente humana es borrar una victoria de miles de millones de años de evolución cósmica dirigida. Y trae también una posibilidad electrizante. Si el Creador está dentro de la creación, no en algún paraíso distante, entonces el contacto es teóricamente posible, no a través de oraciones susurradas, sino quizás a través de la propia conciencia expandida, de la tecnología lo suficientemente avanzada, o de estados mentales que disuelven las barreras del yo individual. Al final de nuestra búsqueda milenaria, en lugar de encontrar un Dios omnipotente juzgándonos desde lo alto, descubrimos que somos participantes de una historia mucho más íntima y extraordinaria. Somos compañeros de jornada de una conciencia que eligió la vulnerabilidad de la creación en lugar de la seguridad de la omnipotencia. La pregunta ¿quién creó a Dios? Estaba realmente equivocada desde el inicio. La pregunta correcta siempre fue ¿por qué existimos? Y la respuesta es simultáneamente humillante y ennoblecedora. Existimos porque incluso Dios no quiso quedarse solo. Si disfrutó de este análisis, su suscripción al canal nos ayuda a continuar investigando temas como este. Nos encantaría leer su reflexión sobre el asunto en los comentarios y saber desde qué ciudad nos acompaña.